Amén. Paz de Cristo, iglesia. Esta gloriosa tarde le hago la invitación a que abra su Biblia en Daniel capítulo 11, versículo 27, por favor, en el nombre de Jesucristo. Daniel capítulo 11, versículo 27, en el nombre de Jesucristo. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos? Dice así en el nombre de Jesucristo: el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal en una misma mesa. Hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Amén. Otra vez: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Póngale un separador ahí donde usted empezó, y vamos a dar lectura, gloria a Dios, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Otra vez, miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Amado Padre Celestial, me humillo delante de tu presencia y reconozco tu grandeza y tu bondad y tu amor infinito. Habla el corazón de este hermoso pueblo, usa mis labios, Padre Santo, estos labios de barro, Señor, donde tú has puesto tu palabra y tu espíritu, para que tu hermoso pueblo pueda recibir en esta gloriosa y maravillosa tarde la palabra. Señor, úngenos, tócanos, háblanos y usa mi vida conforme tu grandeza y tu poder, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, iglesia, amén. Tome su lugar en el nombre de Jesucristo. Pero quiero que le diga a su vecino de al lado, aleluya: un día se levantará el anticristo y hará un pacto con Israel. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar y dele la gloria al Señor. Hoy más que nunca se necesita que la palabra del Señor sea predicada en todos los medios. Dice su palabra: y se predicará este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Lo dice por allá en Mateo capítulo 24. La iglesia de este tiempo estamos a punto de ser levantados, de ser llevados a la presencia bendita del Señor, y creemos fielmente en lo que la Biblia nos enseña. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, se cumplió los profetas y la ley. Se cumplió lo que estaba escrito en el libro de los profetas, hablando todo lo que era ritos ceremoniales, cumplimientos y sombras de lo que hablaba de la palabra de la venida del Mesías y su muerte. Pero lo que quedó es la profecía todavía que está cumpliéndose, y que habla en el Antiguo Testamento como habla en el Nuevo Testamento. La parte moral de la palabra de Dios no termina. No termina en la ley, no termina en la gracia, y no termina ni en el cielo termina. Porque la parte moral se conoce como la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia al mensaje del Señor. Pero quiero hablarle un mensaje hoy que
traiga a nuestro corazón entendimiento y sobre todo que nos mantengamos con los oídos abiertos, con los ojos, hermano, mirando a nuestro alrededor y nuestra vida espiritual, sobre todo bajo la presencia del poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca hay diferentes predicadores, diferentes enseñanzas que se predican a lo largo y lo ancho del mundo, y a través de estas plataformas se habla de una forma y de otra. Amén. La iglesia nació en el aposento alto el día del Pentecostés. La iglesia nace, Jesucristo cumple con la palabra al morir Jesús en la cruz del Calvario, cumple la ley y los profetas. Queda establecido cuando Él muere, es sepultado, estuvo predicando el evangelio después de su apareciéndose por 40 días a sus discípulos, y después de ello es levantado en las orillas de Betania. Mientras estaban mirando los discípulos al cielo, se acercó un ángel y les dijo: varones, que estén mirando al cielo, este Jesús que se ha ido, así volverá otra vez. Amén. Se establece a partir de ese momento de la muerte de Jesús y la resurrección, el periodo de la gracia. Se abre un paréntesis. La semana número 70 de Daniel se para. El reloj profético de Dios se detiene. Y cuando se detiene el reloj profético de Dios, la semana 69 se establece y se para en la semana número 70, porque la semana número 70 es el cumplimiento de la gran tribulación, los acontecimientos los cuales acontecerán después del levantamiento de la iglesia. Entonces se cumple la semana 69, la muerte de Jesucristo, y se para el reloj profético de Dios y se establece el periodo de la gracia. Ahorita la iglesia estamos viviendo en ese tiempo de la gracia, ese paréntesis donde toda persona del mundo, quien quiera que sea, puede recibir salvación y perdón de pecados y vida eterna a través de creer al Señor Jesucristo, entregar su vida a Él, amén, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el glorioso nombre de Jesucristo y nacer de nuevo. Tiene una oportunidad extraordinaria, lo que se llama en la escatología el tiempo de la gracia. Hoy la iglesia vive en el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo donde el Señor puede perdonar los pecados a quien sea. Cualquier persona que se arrepienta y venga al conocimiento de la Escritura y reciba a Jesucristo como su Salvador, lo repito otra vez, y se bautice en el nombre de Jesucristo, deja de ser creación y pasa a ser hijo de Dios. Amén. Pero el reloj profético, la palabra tiene su cumplimiento. Cuando el Señor nos lleva en el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia termina cuando el Señor levanta la iglesia. El capítulo 15 del libro de Corintios, por ahí, versículo 50 en delante, nos habla, hermano, del glorioso acontecimiento cuando el Señor vendrá y levantará la iglesia. La iglesia oirá la voz del Señor. La iglesia será levantada bajo la unción del poder del Espíritu Santo. La iglesia recibirá al Señor ¿dónde? ¿Dónde? En los aires, en los cielos. Jesucristo no vendrá a la tierra porque ya vino la primera vez. Él vino, nació de una mujer, creció en este mundo, vivió 33 años y murió. Ascendió al cielo. Jesucristo fue, hermano, aleluya, ascendió al cielo, pero volverá a levantar su iglesia. Escuche esto, por favor. La iglesia recibe al Señor ¿dónde? ¿Dónde lo recibe? En los aires. Amén. Entonces, cuando el Señor regresa la segunda vez,
La iglesia no está en la tierra. La iglesia se encuentra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, conocido como las bodas del Cordero. La iglesia se encuentra gozando, hermano, de esa fiesta gloriosa, donde únicamente los redimidos del nombre de Jesucristo de toda nación, tribus y lenguas estarán ahí, adorando al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando termina el tiempo de la gracia, acontece que el arrebatamiento, lo que se conoce el rapto de la iglesia, paz de Cristo. Cuando nosotros miramos este acontecimiento en la palabra del Señor, entendemos que el tiempo, aleluya, de la venida del Señor se acerca, y que cada uno podemos entender que ahí en el rapto de la iglesia termina el periodo de la gracia. 1 Corintios capítulo 15, aleluya, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La Biblia nos enseña y nos habla de un acontecimiento extraordinario y maravilloso, donde el Señor levantará la iglesia, y la iglesia será levantada para la gloria y la honra de su bendito nombre. Amén. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, allá dice la palabra del Señor en 1 Corintios, hermano, que el Señor, aleluya, estará levantando la iglesia. Amén. Pero aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, por favor, búsquelo en el nombre de Jesús. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. Le volveré a leer 1 Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando se tocará este momento, se termina el periodo de la gracia. La voz de Dios se conoce como una trompeta, voz poderosa. Cuando el Señor habla a la iglesia para levantarla y transformarla, los únicos que oirán la voz de Dios será la iglesia. Los que estén preparados, los que estén viviendo una vida espiritual en santidad, los que tengan un tiempo, hermano, tengan su vida espiritual bien con Dios. Acuérdense que el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. Él va a levantar a su iglesia en un momento en el cual, hermano amado, nadie lo espera. Pero la iglesia que está preparada debe de estar esperando al Rey de Gloria. Aleluya, porque Él puede venir en cualquier momento por la iglesia. Entonces la Biblia dice en su palabra, aquí donde acabamos de leer, gloria a Dios, conforme a la escritura, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, aquí os digo un misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados y nosotros seremos transformados. Amén. Donde le dije que abría su Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Estamos hablando del rapto. ¿Por qué? Porque voy a establecer un periodo en el cual voy a aplicar los versículos donde empezamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, expresa algo extraordinario. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes duermen? Todo hombre y toda mujer que ha muerto en Cristo Jesús. Toda persona que ha muerto está dormido. Amén. Para el Señor no existe la muerte, están dormidos. O sea que si murió un hermano en Cristo, él no está muerto. Él está dormido, él está esperando ser resucitado, ser despertado para su gloria, para su honra y para su alabanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dos tipos de muertos. El que murió en Cristo tiene esperanza. El que murió sin Cristo no tiene esperanza. Y por eso la gente llora, por eso la gente se desgarra el alma cuando sabe que un muerto, hermano, familiar, un ser querido, murió sin Cristo, porque sabe que nunca más le volverá a ver, porque sabe que nunca más podrá gozar del gozo del Señor, porque sabe que esa persona morirá, ha muerto espiritualmente y su vida está separada de Dios. Amén. Pero los que mueren en Cristo, no te entristezcas como los que no tienen esperanza, dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La palabra dormir significa murieron. Toda persona que murió en Cristo Jesús, el Señor los traerá a él, los resucitará, los levantará en el momento cuando el Señor aparezca en las nubes para levantar su iglesia. Paz de Cristo. Estamos hablando que se termina el tiempo de la gracia, y al final de la gracia acontece este acontecimiento llamado o conocido como el rapto de la iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Está diciendo que nosotros que vivimos, que estamos ahorita adorando al Señor, cuando el Señor venga por la iglesia, no vamos a adelantarnos a los hermanos que murieron en Cristo Jesús. No es que ellos se van a ir primero al tercer cielo y luego nosotros no. Hay una orden divina en la palabra de nuestro Dios, y lo dice la Biblia. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto, por favor. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se cumple la ley y los profetas. Sabe el tiempo de la gracia, y la iglesia hoy vive en el tiempo de la gracia. Al terminar la gracia acontecerá el rapto de la iglesia. Esta porción de la palabra nos está diciendo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que van a oír esta voz de Dios, esta voz como trompeta, con voz de arcángel, será la iglesia. No será el mundo secular, el mundo mundano, no. Será la iglesia que estará esperando el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia que hay dos tipos de personas que se irán al cielo con Cristo: los que murieron en Cristo y que están ahorita esperando el día de resurrección,
y los que estamos todavía de pie adorando el nombre de Jesucristo. Hay dos tipos de personas: el que está muerto en Cristo y el que está adorando a Cristo en vida. Amén. Entonces, cuando el Señor venga, Él gritará o Él hablará: venid a mí, bendita de mi Padre. Y la iglesia que está despierta espiritualmente oirá la voz de Dios. Oirá la voz de Dios. Y la iglesia será levantada. Y la iglesia será llevada a su presencia a recibir al Señor. Quiero que por favor note lo siguiente en el nombre de Jesucristo. Dice en su palabra, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? La palabra arrebatar, la palabra arrebatar se conoce como arrebatamiento. Arrebatar quiere decir tomar algo y arrebatarlo. Tomar algo y arrebatarlo. Tomar algo y arrebatarlo hacia Él. En este caso, ¿quién arrebata a la iglesia? ¿Quién arrebata a la iglesia? De ahí viene la palabra rapto, arrebatamiento, ir a la presencia del Señor. Escuche por favor, la iglesia, cuando el Señor viene a levantar la iglesia es levantada en las nubes, en los aires. Jesucristo, en el arrebatamiento de la iglesia, Él no viene a la tierra. ¿Dónde recibe la iglesia? Bíblicamente, en los aires. Entonces Jesús, en el momento que la iglesia viene, Jesús por ella, la iglesia es arrebatada de la tierra a los aires, donde Jesús le está esperando. No es que Jesús está viniendo a la tierra, no, porque tienen que pasar después a 7 años para que pueda venir Él y ponga sus pies en el monte de los olivos. Pero quiero que entendamos lo siguiente. ¿Estamos entendiendo? Ok. Dice la palabra en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el monte de los olivos o la tierra. Así dice. No. Dice el Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a estar con Él? En los aires, que representa vivir por la eternidad en la nueva Jerusalén, ciudad gloriosa, en el tercer cielo. Amén. Ok. Entonces hemos mirado que viene un acontecimiento, termina el tiempo de la gracia. Acontece el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Se abre un periodo. En cuanto la iglesia es levantada, automáticamente empieza a correr la semana número 70. La semana número 70 es la culminación de lo que el Señor le mostró al profeta Daniel. Y empieza, hermano, a correr el libro de Apocalipsis. Escuche por favor, lo que estamos viviendo ahorita en el 2020, 2021, una preparación mundial para lo que es una nueva orden mundial. Los gobiernos están buscando establecer, poner sus bases para preparar, hermano, un escenario al anticristo. Pero escuche lo que le voy a decir. Usted me puede decir, pastor, entonces el acontecimiento que está pasando ahorita en el mundo, la vacuna, todo el movimiento, en la marca de la bestia, le diré una cosa: es una preparación, mas todavía no es la marca de la bestia. Es una preparación. Es algo que se va a establecer el día de mañana, pero es una forma de establecer los parámetros
de poder trabajar de una manera para probar la iglesia y probar el pueblo de Dios y saber quién está dispuesto a servir a Jesús y quién no está dispuesto. ¿Por qué le digo que todavía no? Porque escuche lo que le voy a decir. Para poder nosotros como iglesia del Cordero de Gloria ver todo lo que está aconteciendo, tiene que establecerse la paz entre Israel y los árabes. Tiene que haber una paz donde se siente el primer ministro de Israel juntamente con la nueva orden mundial y haga un pacto. Amén. En cuanto la iglesia es levantada, empieza a correr la semana número 70. Pastor, pero antes de que la iglesia esté levantada, la iglesia va a ser cernida. El pueblo de Dios tiene que ser cernido. El pueblo de Dios tiene que ser probado para poder saber cuáles son los verdaderos cristianos. Porque hoy en día la cristiandad, y no voy a hablar de los trinos, no voy a hablar de los católicos, no voy a hablar de los hermanos de cualquier denominación, voy a hablar de los del nombre de Jesús que somos nosotros. En términos mundiales, en términos nacionales, tanto todo aquel que es del nombre aquí en América como en Centro, Alemania, Italia, Rusia, en cualquier parte del mundo. Mire, iglesia, dentro del pueblo del nombre de Jesucristo hay verdaderos hombres de Dios y ya hay paja. La Biblia nos establece en Mateo capítulo 25, el 50% de la iglesia será el cielo, el 50% se perderá. Y se lo he enseñado muchas veces para que usted tenga conocimiento de la Escritura. Y no solamente, hermano, diga, bueno, voy a ir al culto, voy a ir a la palabra y es todo, ya predicó el pastor, te gritó, yo me voy a mi casa. No, que usted tenga conocimiento de la Escritura. Por eso me empeño tanto en instruirlo, en enseñarlo, en hablarle cada estudio que le estoy dando. Para que usted tenga conocimiento de la palabra. Amén. La iglesia tiene que ser probada. Vamos a pasar tribulación, vamos a pasar angustia, vamos a pasar momentos difíciles. Y cuando ya esté a punto de revelarse, hermano, el nuevo plan, la nueva comunión entre el gobierno y el anticristo, hermano amado, habrá una apostasía terrible como la que estamos viviendo hoy en día. Hay apostasía, donde ahora se duda del nombre de Jesucristo, donde ahora, hermano, es más fácil matar a una persona a través del aborto. Es más fácil, hermano, seguir, hermano, las influencias diabólicas y satánicas. Es más fácil, hermano, practicar, hermano, la desviación sexual en todos los términos, que ni buscar al Dios del cielo, al Dios todopoderoso. Le establezco lo siguiente: antes del rapto de la iglesia va a ser probada. Usted va a ser probado. Yo voy a ser probado. Para saber si en verdad nosotros vamos a dar la medida de la iglesia. Para saber si en verdad nosotros vamos a ser la iglesia que va a ser levantada y a recibir a Jesús en los aires. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Solamente los que hacemos la voluntad de vuestro Padre serán los que tendremos la dicha de recibir al Señor. Y si usted todavía no está seguro, hay tiempo todavía. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volvernos a Dios y decirle, Padre, necesito que tu mano de poder esté conmigo. Restáurame, levántame y bendíceme. Y dame la oportunidad, aleluya, de que el día que suene la trompeta, tu voz gloriosa, yo sea levantado. No me vayas a dejar, no, Señor. El día del arrebatamiento, la iglesia sucederá como cualquier día ordinario. La gente irá al trabajo, la gente irá a dormir, la gente estará de fiesta. Lo dice la palabra en Mateo capítulo 25, que será como en los días de Noé. Y hoy vivimos como en los días de Noé. Hoy vivimos en medio de mucho pecado, en medio de mucha maldad,
en medio de donde la gente se rebela contra Dios, donde la gente, hermano, se rebela contra la iglesia, donde la iglesia, hermano, ha llegado a un adormecimiento que necesita ser despertada, donde hay pastores, hermano amado, que ya no les importa tanto la consagración espiritual, vivir una vida santa, sino vivir conforme el mundo para tener popularidad, para tener crecimiento en sus templos, para que la iglesia y los feligreses se encuentren felices, porque ellos no quieren predicar un mensaje de arrepentimiento, porque dicen ellos: nos lastimas, pastor, y nos hace sentir mal, mejor me voy con el pastor Chon, porque el pastor Chon celebra todo, celebra el 14 de febrero, celebra el día del Turqui, celebra Navidad, celebra Halloween, celebra todas las cosas. Pero le diré una cosa: váyase, porque usted no estará conforme la palabra, aleluya, en la vida eterna. Amén. La gente quiere, hermano, algo bonito que lo haga sentir bien. Que esté el hombre fornicando, adulterando, tu hermano tomando alcohol, fumando marihuana, y que le diga a su pastor: yo te vas a ir con Cristo al cielo. Mentiras del diablo. Amén. Sin santidad nadie verá a Dios. Dile a tu vecino: sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Ok. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendió usted? Muy bien. Mire, iglesia, la palabra del Señor nos enseña y nos dice en Daniel capítulo 11, versículo 27: el corazón de estos dos reyes serán para hacer mal, en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Cuando la iglesia es levantada, todos los parámetros, toda la preparación de la nueva orden mundial está lista. Está lista. ¿Qué pasará? El versículo 27 de Daniel 11 dice que el corazón de estos dos reyes se sentarán en una misma mesa. Se van a sentar en una mesa. Significa hacer un pacto. ¿Quién? La nueva orden mundial hará un pacto, un acuerdo. ¿Con quién? Con el primer ministro de Israel. Para ese acontecimiento, bíblicamente, la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia ya fue levantada. El anticristo se está moviendo a todo lo que da conforme la palabra. ¿Sabe qué es lo que detiene ahorita que el anticristo se manifieste? ¿Sabe usted qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste ya? Que la iglesia todavía está en la tierra. Que la iglesia no ha sido levantada. Pero el día que la iglesia sea levantada, entonces aparecerá el hijo de pecado. Acompáñenme por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Si es tan amable, por favor, vaya conmigo en el nombre de Jesucristo. Cuando esté allá, de un fuerte amén. 2 de Tesalonicenses capítulo ¿qué? 2. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Versículo, gloria a Dios, 1. Pero respecto a la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el Señor está cercano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesucristo va a venir, pero primero va a venir la apostasía. La apostasía es todo lo que se levanta contra Dios. Versículo 4, el cual se opone. Vuelvo a leer el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Específicamente esta porción de la palabra lo está diciendo. Amén. Dice el versículo 6 y 7. Ahora no vosotros sabéis. 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? La iglesia, el Espíritu Santo, la presencia de Dios que todavía está en medio de la iglesia. Den un aplauso al Rey con todo el corazón. Amén. Eso es lo que detiene la manifestación diabólica del anticristo, la iglesia. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está diciendo que lo que detiene la manifestación del anticristo es porque todavía el Señor está esperando que el número de la iglesia se cumpla. Usted no sabe si va a ser el último que se va a bautizar en el nombre de Jesucristo y se cumple el número de la iglesia. Y hermanos, suena la trompeta, la voz del Señor diciendo: subir acá, bendita de mi Padre, y la iglesia sea levantada. Entonces se va a manifestar el poder del anticristo sobre la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, no puede el anticristo gobernar. Mientras el Señor no levante la iglesia, el anticristo no puede manifestarse. Es cierto, estará preparándose el escenario. Habrá preparaciones mundiales por todo el mundo, buscando establecer un gobierno mundial, conocido como la nueva orden mundial, preparándose. Pero aún la iglesia en ese tiempo, si aún está en la tierra, estará pasando por un momento de persecución, de probamiento, de cernimiento, hasta que suene la trompeta y seamos levantados a la presencia divina de nuestro Dios. Cuando la iglesia es levantada, entonces se establece el pacto, lo repito una vez más, entre la nueva orden mundial e Israel. El capítulo 11, versículo 27 dice su palabra: el corazón de estos dos reyes. Los dos reyes representan el primer ministro de Israel y el anticristo, el líder de la nueva orden mundial. El corazón de estos dos reyes, dice la palabra, serán para hacer el mal. En una misma mesa hablarán mentira. En una mesa se reunirán y harán un pacto de paz. Un pacto de paz. En una misma mesa hablarán mentira. En esa mesa se sentará Israel y el líder del anticristo, o el líder de la orden mundial, y establecerán un pacto. Mire lo que dice la palabra: el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal. En una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Cuando se siente el primer ministro y el líder mundial, establecen lo que se llama un pacto de establecer, de levantar, de construir el tercer templo de Israel. Usted sabe que el primer templo lo edificó Salomón. ¿Quién destruyó el primer templo? Lo destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después pasaron 70 años y fue construido por Nehemías. Amén. Fue construido por Nehemías y por otro sacerdote. Fue construido el segundo templo. El segundo templo es el templo que cuando los discípulos salieron, le mostraron el templo a Jesús, capítulo 24, versículo 1 y 2, y le mostraron el templo, le mostraron el edificio. Jesús les dijo esas palabras: mirad este edificio
que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Jesús le profetizó a sus discípulos que el segundo templo que edificó Nehemías iba a ser destruido hasta los cimientos. Que toda piedra que estaba ahí iba a ser derribada. Toda. Eso el Señor lo dijo en el año 33 de nuestra era. Y pasaron 20. En el año 70 de nuestra era fue destruido. ¿Quién lo destruyó? El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Israel, de Jerusalén, le prendieron fuego al templo y fue derrumbado piedra por piedra y borrado el templo de la explanada del templo, y solo quedó lo que hoy se conoce el muro de los lamentos. Es lo que quedó ahí. Pero donde estaba el templo de Salomón, el templo de Israel, quedó borrado. Piedra no se encontró sobre piedra. Pasó el tiempo y vinieron los musulmanes y edificaron la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, lo que hoy se conoce el segundo lugar más sagrado de los musulmanes. Donde estaba el templo, ellos edificaron la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. Ha habido conflictos para restaurar ese templo. Cuando el anticristo, el primer ministro de Israel, se siente en la mesa, hagan un pacto, será para establecer la restauración del templo. Vaya conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. Solamente le voy a enseñar un poquito para que usted tenga entendimiento. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las 4 seres vivientes decir: ven, con voz de trueno, ven y mira. El capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en cortas palabras, hasta el verso 17, nos parafrasea toda la gran tribulación, toda. El capítulo 6 nos enseña en cortas palabras un pequeño pero profundo resumen de toda la gran tribulación. Dice el versículo capítulo 6:1: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Verso 2. Le dije que en Daniel capítulo 11 versículo 27 estos 2 reyes hacen un pacto. Quiero que note por favor. Mire aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Hay un personaje en medio de la gran tribulación que sale como un caballo blanco. Este personaje representa una religión mundial. Este personaje representa el falso profeta. Este personaje viene vestido de blanco, que representa la paz ficticia por 3 años y medio. Este personaje representa el falso profeta. Este falso profeta, que también representa los 3 años y medio de paz en Israel, es el tiempo, es el periodo de tiempo donde se va a edificar el templo de Israel, el tercer templo. Los judíos ortodoxos encargados del templo, ellos han dicho que con la nueva tecnología y las constructoras más importantes de todo el mundo pueden construir el templo, el tercer templo de Israel, en el espacio de 6 meses. Tienen ya toda la roca, las piedras,
el mármol, tienen todas las cosas, hermanos, los enseres que van dentro del templo construidos ya. Solo ellos esperan que se dé la orden para construir el tercer templo. Y en 6 meses, con la tecnología, la arquitectónica de este mundo, ellos pueden empezar a establecer holocaustos a los 6 meses de la construcción. ¿Qué es lo que más anhela Israel? Mire, por favor, quiero que entienda esto. Israel fue uno de los primeros países que él dijo el nivel mundial en las noticias. Nuestra nación, Israel, es la nación que ha cumplido el mandato de la CDC, que todo personaje, toda persona de Israel ha sido vacunado con la vacuna del coronavirus. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener un trato con el gobierno del mundo, porque ellos anhelan algo. ¿Qué anhela, iglesia? ¿Qué anhela Israel? Israel anhela tener su templo. Israel anhela construir su templo de adoración. Ellos solo tienen un muro donde ellos ponen su mano y lloran, donde ellos escriben, hermano, oraciones y las agarran. Y cuando van a orar y se paran enfrente del muro de los lamentos, ellos oran y agarran su papelito y lo meten en las hendiduras, en las rajaditas del muro, y lo dejan ahí, diciendo: he puesto mi plegaria ante el Dios del cielo. ¿Y sabe por qué razón el judío todavía, hermano amado, está vestido de esa vestidura negra? Porque ellos representan, dicen que aún están de luto y dolor y sufrimiento a causa de la destrucción de su templo. ¿Y sabe por qué cuando se casa un judío con una judía, agarran, hermano, esa copa o ese vaso y lo ponen y lo rompen? Porque al romper ese vaso o esa copa que le dan en el día de su matrimonio al judío, esa razón por la cual están quebrando esa copa es para recordarse que el templo de Israel está destruido. Entonces el corazón del anticristo, el primer ministro, hará un pacto en 3 años y medio, mientras el falso profeta, mientras la nueva religión mundial, hermano, le dice a Israel: está bien, construye tu templo, y empieza el sacrificio, la adoración. Ese será el pacto que habrá entre Israel y hermano, y la nueva orden mundial. Le permitirán a Israel volver a establecer sacrificios, volver a servir todos los levitas, los sacerdotes, y establecer una orden como la tenía establecida Moisés. ¿Quién permitirá esto? ¿Quién permitirá la nueva orden mundial? Lo que se llama el acuerdo entre Israel y el gobierno mundial. 3 años y medio. El caballo blanco representa 3 años y medio de paz. 3 años donde, después de que la iglesia se fue, se establece la construcción del templo de Israel, empieza a correr la semana número 70, y en 3 años y medio habrá un margen de economía mundial, habrá paz mundial, habrá todo hermoso en el mundo, porque es una paz ficticia. Pero para ese entonces se establecerá que todo personaje del mundo tiene que tener una identificación internacional, no nacional, no estatal, no a nivel condado, no a nivel ciudad, sino internacional. ¿Qué necesita usted para viajar a partir del próximo mes, noviembre, a otro estado? Usted necesita un Real ID. No puede viajar con su licencia normal del estado, ya no. Oiga, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la Real ID tiene todos tu identificación, lo que se llama el escáner de ojos, el escáner de cara, lo que se llama la identificación biométrica de tu persona. Donde quiera, en cualquier parte del mundo, te pueden identificar
donde en la línea de los salidas portuarias, de los aeropuertos o los puertos, que vayas en un barco, en un avión, te pueden identificar. Usted sabe que estas compañías, esta compañía de Facebook, estas compañías, hermano, de Instagram, estas compañías que hay ahorita, ellos le piden que haga un reconocimiento facial y que le ponga el nombre de la persona que sale en el cuadrito. Y muchos de ustedes ingenuos le han puesto el nombre del cuadrito para que sepan que soy yo, y donde quiera que sale, ya sale su nombre. Usted, es muy sencillo, haga una prueba. ¿Quiere hacerla? Hágala. Vaya a Google, te pide su nombre y verá en cuántos lugares sale. Donde quiera sale su nombre ahí, y sale la foto y lo identifican a usted. Aleluya. Le dije que le iba a enseñar un poquito. No iba a gritar tanto, porque si grito pues me excito y empiezo a sentir. No, quiero enseñarle esta tarde. Quiero que usted tenga entendimiento y sabiduría. Entonces, 3 años y medio establecen el templo. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia no está en la tierra. Por eso le he dicho muchas veces, si después del rapto de la iglesia usted ya no se fue y se quedó, sírvale al anticristo, porque ya no habrá una segunda oportunidad. Ya no habrá una segunda oportunidad. Si mire, ahorita no hay persecución, hermano, y el hermanito falta el culto. Mire cuántas sillas vacías aquí. La gente prefiere estar allá jugando pelota, andar en la tienda comprando, andar mirando televisión, yéndose a la playa, yéndose a Las Vegas, yéndose a diferentes partes. Pero el lugar que menos quieren ir es a la iglesia. La gente anda para arriba y para abajo, pero la iglesia no quieren pararse. ¿Entiende? Le digo a usted, si hermano, si no se va en el rapto de la iglesia y ya se quedó, le digo la verdad, viva los últimos 3 años de su vida felices en la tierra. De todos modos ya no tendrá salvación. O dígame una cosa, por favor. La gente podrá, un cristiano que se quedó, digamos un cristiano que se quedó y no se fue en el rapto, ¿va a poder vencer la maquinaria del anticristo? ¿Va a poder vencerla? Si ahorita le dicen a la tienda, ponte la mascarilla, y se la pone. Si no, no compres. Y dice, no, pues tengo hambre, tengo que comprar. En aquel día dirá, no compras y ni puedes vender. Controlaremos toda tu economía, lo que se llama la economía digital. Ese es el movimiento que hay ahorita, economía digital. Ya no. Dice China, no necesitamos dinero en papel, solo ocupamos dinero en tecnología digital. Es todo. Ellos, China tiene un plan de establecer su economía digital en los próximos 10 años. Ellos cada 10 años, todo el dinero que está imprimido, lo tiran, lo queman, lo despedazan. Así de que si un chinito por ahí tiene 20 millones de dólares, de dinero chino escondido, ya no sirve. La próxima serie que salió el siguiente día, ese dinero que tiene escondido se acabó, caducó, no tiene valor. Ahora empieza el nuevo dinero, y lo hacen para mantener el control del dinero en China. Paz de Cristo. Ok, solamente he avanzado un poquitito. Amén. Solo un poquito. Ya me conoce cómo enseño de profundo. Ok, paz de Cristo. Dice el versículo 2: miré aquí un caballo blanco, el que él montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Ya le dije a usted, le mostré también anteriormente, hace tiempo, cuando le enseñé este estudio doctrinal de Apocalipsis 6, un caballo blanco representa 3 años de paz. El que lo monta es una religión mundial, y miramos que sale con un arco, pero un arco sin ¿qué? No tiene flechas. Él no va a hacer la paz a través de la fuerza. Él va a hacer la paz a través de una forma religiosa, de una forma política, de una forma en la cual van a usar, hermano, personas que van a establecer bienestar para un lugar y bienestar para otro lugar. En este caso, bienestar para Israel, establecer su templo.
bienestar para la nueva orden mundial, que pertenezcan al nuevo movimiento de la orden mundial. ¿Cómo lo establecen? Estos dos reyes se sientan en una misma mesa, hacen un convenio. Regresamos por favor al libro de Daniel capítulo 11. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor una vez más: el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal en una misma mesa, hablar mentira, mas no servirá ¿de qué? De nada, porque el plazo aún no ha llegado. ¿Por qué no servirá de nada? Porque a los 3 años y medio, el anticristo se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios. Leímos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, 5, 6 y 7. Y se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. A los 3 años y medio se rompe la paz entre la nueva orden mundial, el anticristo e Israel. ¿Por qué se rompe la paz, pastor? Porque el anticristo dirá, ya no ofrezcan más sacrificios al Dios invisible de Israel. Él dirá, aquí me tienen a mí. Él se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Israel dirá, tú no eres el Mesías, tú no eres a quien esperamos. Y se romperá la paz. Y cuando se rompe la paz entre Israel y la nueva orden mundial y el anticristo, empezará una persecución terrible para Israel, no para la iglesia. No para la iglesia. La iglesia ya fue levantada. La iglesia, ¿dónde se encuentra iglesia? Se encuentra la iglesia en las bodas del Cordero. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahí está la palabra, ¿dónde está la iglesia? Capítulo 7 de Apocalipsis. Si quieres esta, ¿de dónde ha salido? Tú lo sabes, Señor. Esta es la que ha salido de la gran tribulación. No que estuvo en la gran tribulación, sino salió antes de la gran tribulación. De toda nación, tribus y lenguas. Y están vestidos de ropas blancas y con palmeras en sus manos. Esta es la iglesia. ¿Dónde está? Capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 7 de Apocalipsis. Como la iglesia que fue arrebatada de toda nación, tribus y lenguas. Cuando se cumplen los 3 años y medio, y cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, porque para ese tiempo ya está el templo de Israel construido. Por 3 años y medio, por 3 años han ofrecido holocaustos, sacrificios. Israel está feliz de la vida. El anticristo dice, no, ahora ofrézcame este sacrificio a mí. Se siente en el templo de Dios. Israel se rebela, empieza la persecución y empieza a correr el caballo rojo, que representa muerte, sangre y persecución en los próximos 3 años y medio. ¿Lo está entendiendo? Ok. Dice la palabra del Señor 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá a su tierra. El anticristo, se dice y se ha enseñado que el anticristo tiene que tener, mucha gente decía que iba a ser europeo, que iba a ser de otro país. El anticristo tiene que ser de raíces judías. Tiene que tener raíces judías. O tiene que estar mixto. ¿Entiende? Mixto. De madre judía, de padre alemán, o de padre francés, madre judía o padre judío, pero al final del día tiene que ser judío, tiene que estar mixteado. ¿Ok? Por favor, versículo 28. Volverán a su tierra y con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Dice, y su corazón será contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? Israel. Se va a rebelar, va a perseguir a Israel. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será el postrer venida como la primera,
Porque vendrán contra él naves de Quitín y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Otra vez. Y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Entiende lo que acaba de leer? ¿Qué significa la palabra se entenderá con los que abandonen el pacto santo? ¿De qué está hablando ahí? Uno, los judíos lo repudian porque dicen, tú no eres el Mesías. Pero toda persona que abandone la idea de mantenerse firmes a esperar el Mesías, diga, no, mejor me hago con el anticristo en el orden mundial, entonces él se entenderá con ellos. No sé si usted ha leído la historia de los mártires. Cuando Nerón, cuando Vespasiano, cuando los emperadores romanos formaban los cristianos en línea, le decían, sirve al César, honra al César. Y cuando venían y decían, si tú honras al César tienes vida, pero niega a Jesucristo, maldícelo. Si honras al César tienes vida, si maldice a Jesús tienes vida, pero si mantienes firme tu fe en Jesús te vamos a cortar el cuello. Y muchos de ellos mantenían firme su fe en Jesús y muchos lo maldecían y el emperador les daba vida. Los que abandonen el pacto santo, hará el anticristo pacto con ellos. Es como por ejemplo la iglesia sirve al Señor, está siendo perseguida y por no ser perseguida me hago a la nueva orden mundial o al movimiento del mundo para que no me persigan. Y dirá, oh, qué bueno, hiciste una buena decisión. ¿Dónde me quedé? 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán ¿qué? El santuario y la fortaleza, y quitará el sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Escuche, por favor. Lo que le estoy enseñando esta gloriosa tarde es importantísimo. Cuando empieza la persecución al pueblo de Israel, no a la iglesia fue levantada. Estoy hablando de los 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué empieza la persecución a Israel? La razón que empieza la persecución a Israel es porque el anticristo se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Israel no lo acepta y son perseguidos. Los que tienen miedo por su muerte se unen al anticristo. Pero entonces quiero que note el siguiente versículo 31. Por favor, mírelo. Es importante para su vida espiritual. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán ¿qué? El santuario. Me detengo un poquito. ¿Qué tropas se van a levantar y van a profanar el santuario? ¿Qué es el santuario? El templo que fue construido en los primeros 6 meses. Conocido como el tercer templo de Israel. Las tropas, el gobierno, el ejército del anticristo profanará el santuario. ¿Sabe qué significa profanar el santuario? Profanar es poner algo abominable que va en contra de nuestra fe. Nosotros en este santuario únicamente tenemos textos bíblicos pegados en las paredes. Tenemos la foto de Jerusalén, pero ahí hay fotos que representan específicamente lo que dice, lo que habla Dios de ellos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Habla de un solo Dios. El primer versículo, Deuteronomio 11:12, tierra la cual Jehová tu Dios cuida siempre, estarán sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. O sea, que los ojos de Dios están siempre mirando la tierra de Israel. Cuando se rompe el pacto,
la nueva orden mundial, el ejército viene y pisotea el santuario, pisotea el templo que fue construido al principio de la gran tribulación, en los primeros 6 años, primeros 6 meses de paz. Amén. Dice que pondrá la muchedumbre de la abominación. Vamos a mirarlo otra vez, por favor. Es un tema preciosísimo. Gloria a Dios. Se lo estoy diciendo ya de pura memoria. Amén. Gloria a Dios. Versículo, una vez más, 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Pondrán la abominación desoladora, la imagen de la bestia o del anticristo, la pondrán en el templo de Dios. Así mero. Imagínense un holograma. ¿Sabe qué es un holograma? ¿Alguien sabe qué es un holograma? Un holograma es que usted establece una comunicación con una persona, esté viva o esté muerta en nuestro país, y al momento usted la mira como una persona con carne y hueso enfrente de usted hablando. Una plática, y mira a la persona y dice: wow, está aquí la mero, vivita. Pero es un holograma, es la tecnología. Es el medio de los satélites que hace eso para que la persona se mire como en persona. Eso fue lo que le enseñé hace mucho tiempo, pero por ahí decían: el pastor enseñó que iban a dar los monitos saliendo de la televisión. No, es un holograma. Sale. El anticristo es puesto ahí, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la abominación desoladora. Entiende todo el plan y el propósito de esto. Paz de Cristo. Amén. ¿Y por qué lo ponen? Porque los judíos no aceptan al anticristo como Dios, como el Mesías. Seguimos leyendo, porque voy a terminar. Este es un tema bien profundo. Dice: y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El anticristo con lisonjas. La palabra lisonjas quiere decir con regalos, con palabras bonitas. Él va a tratar de mantener a las personas contentas. Los que violen el pacto, va a buscar la manera de mantenerlos felices y contentos. Los violadores ¿de qué? Del pacto. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios actuará. Me detengo un poquito. ¿Quién es el pueblo que conoce a su Dios? Le voy a decir: los sacerdotes, los levitas, que en ese momento están haciendo sacrificios, están haciendo la obra de Dios. Ellos dicen: ese no es el Mesías, ese no es el que esperamos, es el anticristo, ese es un personaje que está en contra de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Israel. Iglesia amada, ellos actuarán, instruirán, enseñarán, hermano amado. Entonces van a ser perseguidos, van a ser masacrados, van a ser, hermanos, muertos, porque todavía en el tiempo de la gran tribulación hay un número de hombres y mujeres judías que tienen que morir, porque debajo del altar aclaman las almas pidiéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor fiel y verdadero, vengará vuestra sangre de los que mueren en la tierra? Y le dirá que aún hay tiempo, aún falta un tiempo. Les darán ropas blancas, les dirá que todavía falta un tiempo, porque hay un número que tiene que ser muerto. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Dice la palabra: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán ¿qué? 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán espada y a fuego, y en cautiverio y despojo. Los sabios del pueblo que estarán enseñando, los sabios del pueblo que estarán instruyendo, ¿caerán a qué? A espada. Van a ser matados, van a ser perseguidos. ¿Qué más dice? A fuego. Los perseguirán para cazarlos y matarlos con armas de fuego. ¿Qué más dice? Los llevarán cautivos. ¿Qué más dice? Les quitarán su casa, sus posiciones,
sus tierras, todo será del Estado, todo le pertenecerá al Estado. Cuando estos israelitas, judíos, estos levitas, sacerdotes, instruyen al pueblo, en el momento son perseguidos, son matados, son llevados cautivos, son despojados de sus propiedades, le quitan toda su posición y pasa a ser del Estado, pasa a ser de la nueva orden mundial. Paz de Cristo. Porque se han rebelado en contra de ¿quién? Del anticristo y la nueva orden mundial. Pero esto estoy hablando del tiempo de la gran tribulación. Pastor, pero esto que a mí que me interesa, te debe de interesar porque tienes que tener conocimiento profético de la palabra. Hermano, si batallo para mantenerme leyendo los salmos y algo que bonito, y era esto. No, esto es para que recapacites, tu corazón palpite más fuerte, llegue en tu corazón un deseo de buscar a Dios con más santidad. Es que ya estoy cansado, pastor, ya quiero ir a verla, a dormir la mona. No, duerme el mono. Amén. Paz de Cristo. Porque usted no se va a ir ahorita a la casa a dormirse. No sepa qué ir a hacer. Va a ver televisión o va a estar por ahí contando, no sé, pero al final del día, el tiempecito que nos resta aquí, otros 10 minutitos o ya 5, esto es un tiempo de provecho. Pero ni entiendo todo lo que está hablando, pero Dios te dará entendimiento para que tú puedas comprender la escritura, la palabra, lo importante de la enseñanza. Y si no entendiste, ve, regresa a la página y vuelve a poner la predicación desde el principio, otra vez toda, y vuélvela a escuchar. Y va a ser una bendición para ti. Ya voy a terminar, ¿ok? Voy a terminar, ok, gloria a Dios. Hay mucha riqueza aquí en esta palabra hermosa. Dice su palabra, dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y también algunos de los sabios caerán para ser ¿qué? Depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay ¿qué? O sea que tienen que ser muertos, matados, porque aún para esto hay ¿qué? Hay plazo. Para esto hay plazo. Gloria a Dios. Hay una porción que quiero que leamos, por favor, en el nombre de Jesucristo para terminar. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis capítulo 6, por favor. Versículo 9, ¿está conmigo? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos muertos no son los muertos que murieron en el tiempo de la gracia, son los muertos que murieron, que están muriendo en la gran tribulación. Los que habla el versículo 35. Esos son los que habla el versículo 35. Se lo voy a volver a leer otra vez. Dice: y también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hay un grupo de hombres y mujeres judías, hermano, que van a ser ¿qué? Matados, destruidos. Amén. Versículo ¿qué? 9. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Me detengo un poquito ahí, un poquito. Está muy rica la enseñanza. Por favor, ¿la iglesia clama venganza? ¿La iglesia grita que Señor, vénganos? No. ¿Quién fue el primer mártir que murió de la iglesia? Esteban. Cuando Esteban estaba muriendo a pedradas, ¿qué dijo? Señor, no tomes en cuenta su pecado.
no saben lo que hacen. Él no pidió venganza, pero estos judíos sí están pidiendo venganza. Ellos sí piden venganza. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? ¿En qué versículo? 10. Dice su palabra: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que mueren en la tierra? 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, va a haber una matazón terrible de judíos. Va a haber un número de judíos que van a ser matados, masacrados, porque aún también tiene que cumplirse ese número. Lo dice la palabra del Señor. Lo dice, no lo digo yo. Lo puede leer cuantas veces usted quiera. Amén. 11. Se le dijeron y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Ahí, en esta porción de la palabra, miramos el número que va a ser muertos por causa de rebelarse contra el anticristo. Termino, solamente voy a terminar el versículo 36 de Daniel 11 y 38. Solo lo voy a leer nada más, no lo voy a explicar. El rey hará su voluntad, el rey es el anticristo. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Escuchen, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Hay un Dios conocido en los griegos, el Dios de los dioses. ¿Cómo se llama el Dios de los griegos? Zeus es el Dios de los griegos. Y el Dios de los dioses de los griegos hablará ¿qué? Maravillas. Amén. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres. El Dios de sus padres es Jehová o Jesús. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ese texto bíblico enseña una de las razones fundamentales por qué en todo el mundo se ha establecido una ley para que haya un movimiento en favor del homosexualismo. Porque dice que el anticristo no querrá casarse ni enamorarse de mujeres. Se enseña que será homosexual. Ahí lo dice, como dice el versículo. Ahí lo lee. Léalo por favor para que tenga conocimiento. ¿Cómo dice el versículo? Dele, vamos. Dice el Dios de sus padres no hará caso. El Dios de sus padres es Jehová, es Jesús. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Entonces, el anticristo no amará a las mujeres. Y si no ama a las mujeres, entonces ¿a quién va a amar? En términos al hombre. Homosexualismo. Hermano, Dios le bendiga.